Buenas noches, mi nombre es Carlos González y este video lo hago con el fin de explicar los dos puntos correspondientes al parcial de fundamentos de programación. Ahora mismo procederé a compartir pantalla donde veremos qué tenemos que hacer en cada de los ejercicios. Aquí vemos que el parcial pide que expliquemos dos ejercicios, el número 2 y el número 3. El número 2 dice que, en resumen, dice que diseñamos un algoritmo que almacene los dos últimos números de cada documento de cada estudiante y el programa nos tiene que decir cuántos números pares, cuántos números impares hay y cuántos sumaron los números pares y cuántos sumaron los números impares. Bueno, para eso nos tenemos que ir a PCInt, donde explicaremos esto más detallado. Tenemos aquí el pseudocódigo. Lo primero que tenemos que hacer es definir las variables. Tenemos aquí que sum va a ser la variable de suma de números impares, sum p va a ser la variable de suma de números pares, con p va a ser el contador de números pares y con i va a ser el contador de números impares. Y por último, ab va a ser la variable que almacenará los dos últimos números de cada documento de identidad. Bueno, después de eso, le tenemos que pedir al usuario que ingrese el número de estudiantes que se encuentra en el salón, claramente. Se almacena el número de estudiantes, que va a ser la variable name. Después de eso tenemos que aplicar el ciclo iterativo para, que va a decir, para i, que comienza en 1, hasta ne, o sea, hasta el número de estudiantes, con paso 1 a 0. Este para aquí simplemente nos dice que comenzaremos en 1, el ciclo comenzará en 1 hasta el número que meta el usuario con paso 1. Es decir, que el ciclo comienza en 1 y el usuario mete, por ejemplo, el número 5 con paso 1. Entonces, lo que va a hacer para es repetir el mismo ciclo 5 veces, 5 veces de 1 en 1 y de ahí, pues de las 5 veces se sale. Entonces, pero tenemos que pedir el nombre del estudiante, esto es, no es obligatorio, puede ser para decorar simplemente. Tenemos aquí, tenemos que pedir después el documento de identidad que va a ser representado con la variable de i. Luego aquí tenemos que aplicar la ecuación AB es igual a DI mod 100. ¿Para qué sirve esta ecuación? Pues sirve para almacenar los dos últimos números de cada estudiante. Lo que va a hacer esto aquí va a ser, el documento de estudiante va a ser dividido entre 100. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que es un documento, y lo dividimos entre 100, nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que hace el mod es simplemente almacenar los dos números que siguen después de la coma decimal, o sea, en este caso los dos últimos números de cada documento. Tendremos que aplicar que si AB es igual a 0, entonces AB es igual a 50. Si los dos últimos números son 0, 0, entonces tenemos que aplicar que AB sería igual a 50. Después aplicamos para saber si un número es par o si un número es impar. Si AB mod 2 es igual a 0, entonces si tomamos los dos últimos números y los dividimos entre 2 y esto da igual a 0, entonces el número va a ser par. El número es par. Y aplicamos con P, que va a ser la variable que almacenará cuántos números pares hay, y sum P, que esa va a ser la variable que almacenará la suma de números pares. Si AB mod 2, o sea, si la división entre AB entre 2 no da igual a 0, significa que el número es impar. Tendremos que irnos y entonces va a dar el si no, o sea, si no se cumple esto, se va automáticamente aquí a si no, donde aplicaremos lo mismo pero con los números impares, va a ser cont i, que es la variable contadora, números impares, y sum i, que va a ser la variable que sumará los números impares. Después de esto, le informamos al usuario cuántos números pares se encontraron con los números impares, y la suma de los números pares y sumar los números impares. Ejecutemos el pseudocódigo para ver. Tenemos el número de estudiantes, supongamos que tenemos 3 estudiantes. Ingresa el número de estudiantes, esto no va a hacer ninguna diferencia, por ejemplo, podemos poner cualquier cosa. Aquí sí, el documento de identidad va a ser 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. El nombre de estudiante, cualquiera. El documento de identidad 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de estudiante, cualquiera. Y el último documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces se registraron un número par y dos números impares. La suma de los números pares es 56 y la suma de los números impares es 112. Nos vamos a ir a los dos últimos números de cada documento. Aquí está 45, que es un número impar. Luego nos vamos a 56, que es un número par, y 67, que es un número impar. Lo que sí funcionó. La suma de 56 más 0, que no hay que registrar ningún número par, es 56. Y la suma de 45 y 67 va a ser 102. Ahora sigamos con el siguiente. Lo que tenemos que hacer en este programa es simplemente, el programa nos tiene que decir el porcentaje de las respuestas de una encuesta. Entonces, le pedimos el usuario para que sirva el programa, le pedimos que ingrese el número de personas que serán encuestadas y definimos las variables AF
S y NR, la cual van a representar estoy a favor, estoy en contra y no respondo respectivamente. Aplicamos otra vez el ciclo iterativo para, entonces para I, que comienza en 1, hasta el número de encuestados, con paso 1, y explicamos para qué sirve para. Tenemos que hacer la pregunta de la encuesta. ¿Está de acuerdo con el servicio militar obligatorio para las mujeres? Y le vamos a usar las opciones de respuesta. Escribo 1 si su respuesta es estoy a favor, escribo 2 si su respuesta es estoy en contra, y 3 si su respuesta es no respondo. Entonces leemos la respuesta del usuario y aplicamos aquí el según. Según R, o sea, según la respuesta que nos dio el usuario, hacer. Si la respuesta del usuario es 1, hacer AF es igual a F más 1, o sea, estoy a favor, va a almacenar cuántas personas votaron estoy a favor. Lo mismo con estoy en contra y con RR. Con NR, por eso no responde. Si el usuario edita 2, va a aplicar, va a almacenar las personas que votan 2, aquí igualmente con el número 3, no responde. Si el usuario no mete ni 1, ni 2, ni 3, el programa le va a decir que por favor ingrese números entre 1, 2 o 3. Entonces, después tendremos que aplicar la ecuación esta que tenemos aquí para saber el porcentaje de cuántas personas votaron a favor, estoy en contra y en negar. Y ponemos al usuario el número de personas encuestadas y el porcentaje de cada uno. Supongamos que tenemos aquí, eh, personas serán encuestadas, vamos a poner que serán encuestadas 4. Entonces, está a favor con el servicio obligatorio para las mujeres. Por favor, que su respuesta es 1, si la respuesta es 1, estoy a favor. 2, si su respuesta estoy en contra. Y 3, si su respuesta no responde. Supongamos que la primera vota que está a favor, la segunda que está a favor, la tercera que está en contra y la última que no responde. Tenemos aquí que sería que estoy a favor, sería el 50%, en contra 25% y no responde 25%. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y nada, muchas gracias.